¿Qué harías si alguien destruyera lo más sagrado que te queda y todo el mundo se riera? Elena Morales estaba a punto de descubrirlo de la manera más cruel posible, sin saber que este momento cambiaría todo para siempre. La cafetería... no. Se silenció porque alguien gritara. Se silenció porque alguien no lo hizo. Todo comenzó con un sonido agudo y deliberado. Un desgarro, no del tipo juguetón, no papel rasgado para un proyecto escolar. Este tenía peso. Este partió algo que debería haberse mantenido entero. Elena se quedó inmóvil frente a su mesa, rodeada por un semicírculo de adolescentes que se burlaban. Diego Herrera sostenía las mitades desgarradas de una fotografía, una pieza en cada mano, su sonrisa extendiéndose más que su audacia a apps. Dijo demasiado alto, demasiado casual. No sabía que tu mamá estaba hecha de papel. Larissa Ligo. Después, una ola fácil y sin esfuerzo porque nadie la detuvo. Ni los estudiantes cercanos, ni la maestra parada junto a la máquina expendedora, fingiendo no ver. Ni siquiera Sofía, quien una vez se sentó junto a Elena en la clase de arte. Aunque sus ojos sí miraron hacia abajo, Elena no se movió. Sus brazos permanecieron flojos a los costados, los dedos temblando una vez y luego quietos. La fotografía desgarrada yacía a los pies de Diego en una imagen en blanco y negro de una mujer sonriendo, el viento en su cabello, los brazos envueltos. Alrededor de una versión más joven de Elena, la grieta había dividido el rostro de la madre en dos sin represalias. Sin palabras, Diego se encogió de hombros. Supongo que puedes pegarla de nuevo. A menos que así te haya dejado ella también. Algo cambió en la habitación, no lo suficiente para detenerlo, solo lo suficiente para marcar la línea que había cruzado. Elena se dio vuelta, no rápido, no dramático, solo intencional. Pasó por encima del papel sin recogerlo. Un estudiante susurró: «Ni siquiera va a decir nada». Otro murmuró: «¿Está llorando?». No lo estaba. Elena salió de la cafetería, por el pasillo, pasó las vitrinas de trofeos, pasó la foto del equipo de atletismo de 1998, que ya a nadie le importaba. Afuera, el viento era suave, frío, honesto. Pasó el edificio de mantenimiento, la valla, el contenedor con la tapa rota, y entonces lo alcanzó en el viejo banco junto a la puerta trasera. Él ya estaba allí en chaqueta de mezclilla, botas grises plantadas en la tierra, codos descansando sobre las rodillas, cabeza inclinada, como si no estuviera esperando, como si simplemente hubiera llegado allí por casualidad, como si el mundo girara de manera diferente en su reloj. Elena no dijo nada. Se sentó a su lado, dejando un espacio entre ellos. No sino espacio. De su bolsillo sacó la segunda mitad de la foto, la mitad más pequeña, la que tenía su rostro intacto. No se la entregó. La colocó entre ambos sobre el banco. Él la miró, luego la miró a ella. Su voz llegó baja, seca en ella. «Diría que no parpadeaste. Eso es lo que siempre decía que importaba», asintió Elena una sola vez. En detrás de ellos, la cafetería zumbaba otra vez. El mundo se reanudó, pero no aquí, no en este banco, no donde la foto había dejado de coincidir y había comenzado a significar algo. El viento movió las hojas secas a sus pies. Un perro ladró a lo lejos. Alguien cerró una puerta de auto en el estacionamiento lejano, pero entre ellos todo permaneció quieto. Elena estudió las líneas de su rostro, marcadas por años que ella no había compartido, sus manos ásperas y tranquilas, la manera en que se sentaba, como si hubiera aprendido a ocupar el espacio sin disculparse por ello. «¿Cuánto tiempo llevas ahí parado?», preguntó finalmente. «El suficiente», respondió, sin apartar la mirada. De la fotografía partida no preguntó qué había pasado, no preguntó si estaba bien, no ofreció arreglar nada, solo estuvo presente, sólido como la madera del banco, constante como el árbol que los cubría. Elena
Sintió algo aflojarse en su pecho. No alivio exactamente, sino reconocimiento, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y finalmente recordara cómo exhalar. No dije nada, murmuró. No tenías que hacerlo. El silencio se extendió entre ellos, pero no era vacío. Era el tipo de silencio que contenía cosas, que guardaba verdades que no necesitaban ser pronunciadas para ser entendidas. A lo lejos sonó la campana que marcaba el final del almuerzo en el sol. Aún no había salido completamente cuando Elena salió de casa. Se movió en silencio por la cocina, pasó el fregadero aún lleno de platos limpios y la nota que su padre había pegado en el refrigerador la noche anterior. No tienes que decir nada, solo mantén los pies firmes. No comió, no sé, cereal ni abrió el jugo. Solo deslizó su cuaderno en la mochila, cerró la cremallera sin prisa y salió a la mañana. En el vecindario aún dormía. Los buzones se alineaban como brazos cruzados. Las ventanas seguían oscuras. Se subió la capucha, metió las manos en las mangas y caminó por el mismo sendero que siempre tomaba. No había música, no tenía audífonos, solo el sonido de la grava bajo sus zapatos y la foto doblada dentro de su cuaderno, guardada entre la tarea de matemáticas y un boceto que nunca terminó en la escuela. Las luces del pasillo zumbaban con ese murmullo clínico que siempre hacía que todo se sintiera más frío de lo que era. Pasó junto a algunos madrugadores en un conserje, una maestra abriendo un salón, un grupo de niños arrastrando los pies. Nadie dijo su nombre. Llegó al banco detrás de la escuela a las 7:00. Las 0 de la mañana. No era mucho, solo una losa de madera ligeramente torcida bajo un sicómoro que había perdido la mayoría de sus hojas. La valla detrás bordeaba la puerta trasera, vieja y oxidada, pero nunca cerrada con llave. Más allá, el lote de mantenimiento, y más allá de eso, el mundo. Se sentó, no porque necesitara pensar, sino porque no había otro lugar donde quisiera estar antes de que comenzara el ruido de su bolsa. Seiko, la foto, la sonrisa de su madre, granulosa pero inconfundible, la curva de su mandíbula, la mano alrededor del hombro de Elena en una sola tira de cinta adhesiva transparente cruzaba la parte inferior. De un desgarro antiguo en Elena, pasó el pulgar sobre ella una vez, luego la dobló cuidadosamente, colocándola de vuelta entre las páginas de su cuaderno. Las hojas se deslizaron por el concreto. Una campana sonó débilmente desde el otro lado del edificio. ¿No se movió en algún lugar detrás de otra puerta? Un maestro ensayaba una conferencia. Una impresora se atascó. Alguien dejó caer una botella de agua. Pero aquí, en el banco, todo permaneció quieto hasta que él llegó. Diego Herrera no se consideraba a sí mismo cruel. Se consideraba gracioso, agudo. Alguien que podía detectar una debilidad y decir lo que otros eran demasiado educados para expresar. Eso lo hacía importante en su cabeza. No era el mejor en deportes, no tenía las calificaciones más altas, no tenía el tipo de padres que aparecían en la escuela con guisos o tacos nuevos o cámaras. Pero tenía una boca y sabía cómo usarla. Elena siempre había sido callada, demasiado callada, como un desafío andante para alguien como Diego, aun cuando apareció en segundo año. Nadie realmente prestó atención a una chica con tenis viejos, siempre usando la misma sudadera lavada, con la etiqueta de nombre desgastada en su mochila. Elena-san, algunos niños preguntaron si la S era de silenciosa A. Luego llegaron los rumores. Algo sobre su mamá, algo sobre su papá. Diego no se preocupaba por los detalles. Solo sabía cómo hacer girar una habitación. Primero notó la foto cuando Elena sacó su cuaderno durante la clase de tutoría. No la mostró, pero el borde se asomaba. Vio la impresión suave en blanco y negro, la sonrisa,
la mano en el hombro de una niña. Vio cómo la dobló cuidadosamente, cómo sus dedos se detuvieron en el borde, como si importara. Eso es lo que la hizo útil en el almuerzo. Los amigos de Diego rodearon la mesa. Hicieron ruidos, bromas, efectos de sonido mezquinos. Uno emitió llorar, otro dijo algo sobre fantasmas. Todo era inofensivo en sus mentes. Entonces Diego se acercó. No preguntó, no dudó. Sacó el cuaderno de su bolsa con la confianza practicada de alguien que nunca había sido detenido. Lo abrió, pasó las páginas, encontró la foto. Ella dijo no, no fuerte, no temblorosa, solo esa palabra. Y por alguna razón se le quedó grabada, incluso mientras sostenía la imagen para que todos la vieran. Conozcamos a Mahoma, dijo con una sonrisa. Entonces la desgarró. El sonido fue más fuerte de lo que esperaba. Ya no se sentía como papel, se sentía como si algo más se hubiera. Pero el momento ya se estaba moviendo, la risa ya florecía, y Diego cabalgó sobre ella como siempre lo hacía, excepto que esta vez ella no reaccionó. Y eso es lo que lo inquietó. Simplemente se dio vuelta, caminó, sin grito, sin empujón, sin respuesta ingeniosa, como si supiera algo que él no sabía. El señor Rodríguez no hablaba mucho. Había estado en la escuela durante 19 años. Sobrevivió a 6 directores, 3 proyectos de renovación y demasiados pep rallies. Se movía lento, pero nunca sin propósito. Los niños pensaban que era viejo. No lo era. Solo estaba cansado en lugares que nadie podía ver. Había servido en 2 misiones en el extranjero. Eso nunca estuvo en su currículum. No necesitaba estarlo. No se sobresaltaba con los gritos. No reaccionaba exageradamente a las puertas que se azotaban o los almuerzos derramados. Pero notaba cosas. Notó cómo Elena siempre limpiaba el banco después de sentarse, incluso si no estaba sucio. Notó cómo nunca tomaba el atajo por el pasillo lateral, donde se juntaban los chicos mayores. Notó que la cremallera de su mochila tenía una pequeña cinta morada, desteñida, probablemente de alguien que solía amar. También notó la foto. Estaba trapeando afuera de la cafetería cuando ocurrió el desgarro. No lo vio, pero lo escuchó. Conocía el sonido de un momento siendo roto cuando se dio vuelta. Vio los pedazos en el piso y la forma en que los pies de Elena pasaron sobre ellos, como si hubiera terminado con todo el mundo. No oyó nada. No entonces. A más tarde esa tarde, mientras pulía los pisos del gimnasio, pasó por la puerta trasera y los vio a los dos, el Elena y el hombre. No necesitaba que le dijeran quién era. No era la cara, no era la línea de la mandíbula, que todos recordaban de las viejas cintas VHS, que aún juntaban polvo en el centro de medios de la escuela. Era la forma en que se sentaba, como si hubiera estado en peleas por las que nadie había aplaudido. En el señor Rodríguez siguió caminando. No interrumpió, pero cuando la consejera mencionó el incidente en la sala de maestros al día siguiente, habló por primera vez en meses. Ella no se inmutó, dijo simplemente. La habitación se quedó en silencio. No se puso fuerte, no pidió ayuda, no se desplomó, solo se quedó quieta, como si supiera que quedarse quieta era suficiente. Alguien rió incómodamente. Tal vez está acostumbrada. En la mirada de Rodríguez fue constante, o tal vez es mejor que el resto de nosotros. Esa tarde caminó por el pasillo cerca del casillero de Diego Herrera y notó el residuo de cinta donde había estado la foto. No lo limpió, no frotó las pequeñas manchas que alguien había dejado en su lugar. Caminó hacia la puerta trasera otra vez. Revisó la cerradura, aún suelta. Como siempre, las persianas estaban medio cerradas. La luz detrás de ellas suave pero incierta. El tipo de luz que no quería elegir un lado. El director Morales se sentó detrás de su escritorio, taídos entrelazados, mandíbula tensa. Su tasadilla, el mejor jefe del mundo. El café adentro se había enfriado enfrente a él.
Elena acababa de desocupar su silla. Diego se sentó al otro lado de la habitación, brazos cruzados como armadura, tenis raspando el piso. Su boca estaba fija en algo que una vez pudo haber sido desafío, pero ahora parecía más fatiga. El hombre parado junto a la puerta no se había sentado. Una mano descansaba ligeramente en el respaldo de la silla que Elena había dejado. Su presencia llenaba el espacio de una manera que las palabras no podían. A nadie habló durante un minuto completo. A Morales se aclaró la garganta. Hemos abordado la situación, señor. Elena recibirá apoyo. Diego tendrá acciones disciplinarias formales. Seguimos el protocolo. El hombre no asintió, no parpadeó. No estoy aquí por el protocolo, Morales vaciló. Entonces, ¿para qué está aquí? El hombre se giró ligeramente, no hacia Diego, sino hacia la ventana. Luego de vuelta, dejó que el silencio se asentara, pesado, instalándose en las esquinas. Es aquí, dijo, porque algo fue destruido que no se puede reemplazar. Diego se movió. Morales abrió la boca pero no dijo nada. La voz del hombre se mantuvo pareja, sin levantar el tono. No la foto, no el recuerdo, ni siquiera su tranquilidad. Fue la parte de la habitación que creía en ella. Miró directamente a Diego ahora. No te burlaste de una imagen, te burlaste de la presencia. Hiciste que su silencio se sintiera como ausencia. Diego tragó saliva. No respondió. El hombre se acercó, aún calmado. Ella podría haber gritado, podría haber roto algo, pero no lo hizo. Y tú tomaste esa quietud como permiso. Y miró a Morales. También lo hizo todo el mundo. El director apartó la mirada. Diego exhaló un aliento tembloroso. No quisiste que fuera real. Interrumpió el hombre. No quisiste sentirte pequeño frente a alguien que no necesitaba probar nada. Eso aterrizó. El hombre se dirigió hacia la puerta, se detuvo, luego, sin mirar atrás. Entrenan sus manos para escribir y correr. Intenten enseñarles qué hacer. Cuando rompan algo sagrado, el pestillo hizo clic detrás de él como una línea, dibujada, con tinta permanente, sin azotes, sin grito, solo un silencio que finalmente tenía significado. En el pasillo después de la reunión se sentía diferente, no más ruidoso, no más silencioso, pero algo había cambiado en el aire. Diego salió de la oficina del director con pasos inciertos, como si el piso ya no fuera confiable. Los estudiantes se movían entre clases, mochilas, golpeando unas contra otras, conversaciones saltando como piedras sueltas. Pero cuando vieron al hombre caminando por el corredor, algo se ralentizó. Primero fue Ana Herrera di Torcerano, quien se detuvo en seco frente a su casillero. Sus libros cayeron al suelo, con un ruido sordo. No puede ser, susurró Miguel, que estaba a su lado. Siguió su mirada. Que no puede ser que ese hombre. Ana no terminó la frase. No podía. La profesora Jiménez, que había estado organizando papeles cerca de la copiadora, levantó la vista. Sus manos se quedaron quietas sobre los documentos. Rick también, aunque el conocimiento tardó un momento en asentarse. Comenzó a decir a la profesora López, pero se quedó sin palabras. El murmullo se extendió como ondas en agua quieta. Estudiantes se codificaron entre sí. Profesores intercambiaron miradas incrédulas. Algunos sacaron sus teléfonos. Luego los guardaron rápidamente, como si fotografiar el momento fuera una violación. Diego se había quedado paralizado en el pasillo. Sus amigos lo alcanzaron, pero él no respondía a sus preguntas. Solo miraba fijamente hacia donde el hombre había desaparecido por la esquina. Diego, ¿qué pasó ahí adentro?, preguntó Carlos. Diego abrió la boca, pero no salió sonido. Finalmente, con voz ronca, ¿es ¿el quién? Su papá. Y Diego tragó saliva difícilmente. El papá de Elena no necesitó terminar. La realización se extendió por el grupo como fuego silencioso. Carlos retrocedió un paso.
Javier se quedó boquiabierto. ¡Rocky!, susurró alguien. Rambo, dijo otro. Ann. Los nombres flotaron en el aire, pero sonaban diferentes ahora. No eran títulos de películas o personajes de acción. Eran parte de una historia real, de una niña real que había estado sentada entre ellos todo este tiempo en Helena. Apareció al final del pasillo, caminando tranquilamente hacia su siguiente clase. Los estudiantes se apartaron ligeramente, no por miedo, sino por algo parecido al respeto. Por primera vez, Diego entendió lo que había roto realmente. No solo una foto en una hija. El banco no había cambiado. Crujía de la misma manera cuando se sentó, mantenía la misma inclinación desigual. Miraba hacia la misma puerta torcida que se balanceaba ligeramente en el viento de la tarde. Pero todo lo demás había cambiado. Ana Elena se bajó al mismo lugar donde se había sentado esa mañana, capucha aún levantada, mangas aún escondiendo sus manos, solo que ahora sus hombros se sentaban diferente, no encorvados, no rígidos, solo preparados. El talón ya estaba allí, no se había movido del extremo del banco, aún inclinado hacia adelante, codos sobre la rodilla, mirada baja como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Él no habló. Él tampoco. De su bolsillo sacó la mitad desgarrada de la foto, no la que Diego había dejado caer. Esta la había guardado, había estado en su palma durante toda la caminata fuera de la cafetería, arrugada por lo fuerte que la había apretado. Ann no la desdobló, solo la colocó entre ellos en el banco. Su padre la miró. Luego, con una mano endurecida por el tiempo, sacó algo del bolsillo interior de su chaqueta, la otra mitad, gastada, manchada, un poco de chicle pegado en la esquina de donde había golpeado el piso. Ann la puso gentilmente junto a la de ella. En las mitades no se alineaban perfectamente. Había una astilla de espacio entre ellas, como si la memoria hubiera olvidado cómo volver a unirse. A ambos la miraron durante largo tiempo. Ninguno trató de arreglarla. Ann, finalmente. Stallone alcanzó el bolsillo interior de su abrigo y sacó un recibo viejo, desteñido, suave de tanto doblarlo. Sin una palabra, envolvió los dos pedazos de la foto en él, lo dobló una vez, luego otra vez, hasta que la imagen ya no fue visible. Ann se lo guardó en el bolsillo. Se lo entregó a ella. Ella miró el pequeño bulto en su mano. No está arruinada, dijo. Helena negó ligeramente con la cabeza. No es la foto. Él asintió una vez. No, nunca lo es. Una alarma de auto sonó débilmente a la distancia. Una puerta se azotó. El viento llevó el olor de las papas fritas de la cafetería y asfalto, derritiéndose ampero en el banco. Nada tuvo prisa. Ella deslizó el recibo doblado en su mochila, cerrando la cremallera con cuidado. Luego se recostó hacia atrás, no del todo, solo lo suficiente para respirar otra vez. Stallone ajustó su posición también. Se sentó más derecho, hombros cuadrados. Aún no habló porque este no era el momento para discursos. Papá, dijo finalmente, estoy aquí. El lunes llegó Jeffrey. No en el clima, no en los sonidos matutinos, sino en la forma en que las personas se movían por los pasillos, como si algo invisible hubiera cambiado de lugar durante el fin de semana. Diego llegó temprano, pero no por elección. No había dormir en su mesa habitual en la cafetería. Estaba vacía cuando pasó por allí, aunque sus amigos usualmente llegaban antes que él. Abrió su casillero y fingió buscar algo, cualquier cosa, para evitar las miradas. Los susurros lo siguieron por el corredor, no los maliciosos de antes, los que él solía disfrutar. Estos eran diferentes, pesados, llenos de algo que sonaba peligrosamente cercano al juicio. ¿Viste cómo se quedó callado ayer? Mi hermana dice que su papá es amigo de Stallone desde hace años. Diego ni siquiera sabía quién era ella realmente. En la clase de historia, Carlos se sentó 3 filas atrás, en lugar de a su lado como siempre. Javier evitó el contacto visual. Sofía,
quien había estado en la cafetería durante el incidente, se cambió de asiento completamente. Elena entró al salón como siempre lo hacía, tranquila, sin prisa, sin mirar a nadie en particular. Pero algo había cambiado en la forma en que otros la miraban, no con lástima, no con curiosidad morbosa, sino con algo parecido al reconocimiento. Se sentó en su lugar habitual, sacó su cuaderno, puso su lápiz sobre el escritorio, los mismos movimientos de siempre, pero ahora parecían diferentes, como si hubieran encontrado su peso apropiado. Diego la observó desde el otro lado del salón. Quería disculparse, quería explicar, quería hacer algo que borrara lo que había hecho, pero cada vez que abría la boca, recordaba la forma en que el padre de ella lo había mirado. No con ira, sino con algo peor, en decepción tranquila. Durante el receso, se quedó en el aula, mientras otros salían. El profesor López se acercó a su escritorio. «Diego, ¿está todo bien?» Diego miró hacia arriba, luego hacia abajo. «Profesor, ¿qué hace cuando lastima a alguien y no puede arreglarlo?» López se sentó en la silla, al lado de él. «Empiezas por entender que algunas cosas no se pueden arreglar, solo se pueden honrar». «¿Qué significa eso?» «Significa que aprendes a vivir, siendo mejor que la persona que causó el daño». Diego asintió lentamente, aunque no estaba seguro de entender completamente. Afuera, la vida continuó. Pero adentro, algo estaba cambiando en el salón de literatura. Estaba más silencioso que de costumbre. La profesora Martínez había cerrado su libro de planes de clase y se sentó en el borde de su escritorio, una posición que usualmente reservaba para las conversaciones importantes. «Hoy vamos a hablar de dignidad», dijo sin preámbulos. «No de la palabra en el diccionario, sino de lo que significa en la vida real». Los estudiantes se removieron en sus asientos. Elena mantenía la mirada fija en su cuaderno, pero sus hombros estaban relajados de una manera que no habían estado en semanas. Diego se hundió más en su silla. «¿Alguien puede darme un ejemplo de dignidad que hayan visto recientemente?» La mano de Ana se alzó lentamente. «Cuando alguien no se defiende gritando, pero tampoco se deja pisotear bien». «¿Qué más?» «Cuando sabes que tienes razón, pero no necesitas que todo el mundo lo sepa», dijo Miguel desde la parte de atrás. La profesora Martínez asintió. «¿Y qué hay del poder? ¿Puede alguien ser poderoso sin levantar la voz?» El silencio se extendió por el aula, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio que llegaba cuando las personas realmente estaban pensando. «Mi abuela siempre dice que la gente más fuerte es la que no necesita probar que lo es», dijo Sofía, mirando discretamente hacia Elena, interesante. «Entonces, ¿el poder real viene de dónde?» «De saber quién eres». Elena habló por primera vez, su voz clara pero no fuerte, y no necesitar que otros lo confirmen. A la profesora sonrió. «Exacto. Y a veces, la respuesta más poderosa es no responder en absoluto». Diego sintió como si algo se moviera en su pecho. No vergüenza exactamente, sino comprensión. Por primera vez, entendía que Elena no había sido débil en la cafetería. Había sido todo lo contrario. «Profesor», dijo, su voz rasposa. «¿Qué pasa si ya lastimaste a alguien que no se lo merecía?» Todos los ojos se voltearon hacia él. La profesora Martínez esperó un momento antes de responder. «Entonces, aprendes y te aseguras de que nunca vuelva a pasar. No porque tengas que disculparte para siempre, sino porque ahora entiendes la diferencia entre fuerza y crueldad». Elena giró ligeramente en su silla y por primera vez en días miró directamente a Diego. No sonrió, pero tampoco apartó la mirada. Era un comienzo. El porche crujió cuando Stallone cambió su peso. No fue fuerte, pero en el tipo de silencio que se había sentado entre dos personas que ya habían dicho lo suficiente, incluso los sonidos más pequeños parecían deliberados. Se sentó en su silla usual, madera gastada, con una pata ligeramente más corta que las otras. Elena se le unió, un vaso de agua en la mano,
su superficie apenas ondulando. La luz del porche detrás de ellos proyectaba largas sombras sobre la entrada de grava. El tipo que hacía que las cosas se vieran más viejas de lo que eran. No hablaron por un rato. No necesitaban hacerlo. Las estrellas comenzaban a aparecer. En las esquinas del cielo, donde el naranja se rendía al azul, un auto pasó a la distancia. Un perro ladró 2 veces. Luego se rindió. Entonces ella lo dijo: «Pusieron tus guantes en la pared». Stallone no volteó a verla. «¿Cuáles?» «Los viejos», dijo, voz baja, no sorprendida. «Los que tienen la cinta adhesiva». Él asintió. Por supuesto. Se recostó hacia atrás, manos descansando sobre las rodillas, ojos aún fijos en el espacio entre las estrellas. ¿Los únicos que sabían lo que era perder? Ella no respondió. Otra pausa pasó. Esta más ligera en entonces su voz, más suave ahora. ¿Qué significa legado? Stallone exhaló por la nariz, parte suspiro, parte aliento que no sabía que había estado conteniendo. Significa aparecer cuando sería más fácil alejarse. Ella lo absorbió como hacía con la mayoría de las cosas, silenciosa. Completamente en el viento, rozó el porche otra vez, levantando una pequeña esquina de un periódico viejo que había estado atascado bajo la barandilla por semanas. Ninguno se movió para arreglarlo. No me defendí, dijo. Lo sé. Ni siquiera dije nada. No se suponía que lo hicieras. Ella miró hacia abajo al agua en su vaso. ¿Pero qué pasa si la gente piensa que eso significa que perdí? Se volteó hacia ella. Sus ojos estaban cansados pero aún firmes, aún llenos en el legado. No le responde a la gente, dijo. Le responde al tiempo. Ella asintió una vez, lentamente. Luego se recostó también, imitándolo, dejando que la silla encontrara su equilibrio. La foto aún estaba en su escritorio arriba, guardada en la esquina de su cuaderno de dibujo. No la había vuelto a dibujar, pero había comenzado algo más. Un pasillo, un banco, una vitrina, con 2 guantes adentro sin gente en solo espacio. El tipo de espacio que hacía lugar para que la memoria respirara. No le debes al mundo una versión de ti misma por la que aplaudan, dijo. En el pasillo era más silencioso de lo usual, no porque hubiera menos gente en él, sino porque algo había cambiado. No ruidosamente, no dramáticamente, solo lo suficiente. Elena caminó como siempre lo hacía, en mochila colgando bajo, mangas de la sudadera medio cubriéndole las manos, sin contacto visual, sin zancadas amplias, pero esta vez no se encogió, no escaneó el piso, ni se movió hacia los bordes. Caminó directamente por el medio. Sus zapatos resonaron suavemente en el azulejo mientras pasaba por la pared, la que tenía la vitrina. No se detuvo. No necesitaba hacerlo. Alguien más sí lo hizo. Una niña de 2º grado se paró frente a la exhibición. Mochila casi tan alta como ella. 2 trenzas despeinados, un cordón de zapato desatado. Miraba los guantes detrás del vidrio con ojos muy abiertos, como si fueran reliquias de otro mundo. Su amiga le jaló la manga. ¿Qué es? La niña señaló, su dedo flotando justo sobre la placa de bronce, que no tenía nombres, no tenía fechas, no tenía logos escolares ni dedicatorias. Solo una línea. No lo enmarcan para olvidar. Lo enmarcan para recordar. Ese es su abuelo. Susurró. Es real. Elena lo escuchó. No se dio vuelta, no sonrió, pero sus pasos se mantuvieron firmes. Llegó a la escalera y comenzó a subir. Lenta, deliberada, el tipo de paso que venía de ya no necesitar escapar arriba. Su cuaderno de dibujo estaba abierto, no a una pelea, no a un grito o una pose de victoria, solo el pasillo, un marco con imagen, un banco debajo y una figura caminando, sin rostro, solo postura, cabeza erguida, manos calmadas dejando algo atrás.
no porque estuviera olvidado, sino porque ya no necesitaba ser cargado en esa noche. El porche estaba vacío. A la silla no crujió. El cielo aún cambiaba de la misma manera que siempre lo había hecho, de dorado a azul a negro, pero nadie lo observó suceder adentro. La foto descansaba en el escritorio de Elena, aún pegada con cinta, aún doblada, aún imperfecta, pero esta vez no estaba escondida. Estaba en el aire libre, junto a su cuaderno de dibujo, junto a una nota escrita, con una letra más áspera que la suya. No alzaste la voz, pero el mundo te escuchó de todas formas. Ella la leyó una vez, luego la colocó debajo de la foto, como si las dos pertenecieran juntas a abajo. La luz de la cocina se apagó afuera. El viento tocó la puerta trasera, empujándola para abrirla una pulgada antes de que se asentara otra vez, y la escuela, por primera vez en mucho tiempo, no sé, sentía como un lugar que tenías que sobrevivir sentía como un lugar que había comenzado a recordar.